Hay una historia muy conocida sobre un cuadro llamado Checkmate. De hecho, a un lado del tablero se encuentra el diablo, seguro de sí mismo, sonriendo, convencido de que ha ganado. Al otro está un hombre derrotado, tiene la cabeza apoyada en la mano, el rostro hundido, la expresión de alguien que cree que ya no hay salida. Y delante de los dos, un tablero de ajedrez. La explicación del cuadro parecía muy sencilla. El hombre ha perdido, el diablo ha ganado, es jaque mate. Pero un día, según cuenta la historia, un grupo de personas estaba haciendo una visita guiada por un museo. Entre ellos había deportistas, campeones y personas importantes. Y en ese grupo estaba también un campeón mundial de ajedrez. El guía se detuvo delante del cuadro y empezó a explicarlo. Dijo que aquella pintura representaba a un hombre que había perdido su partida contra el diablo, perdiendo su alma. El diablo se reía porque había ganado. El hombre estaba desesperado porque ya no había nada que hacer. La pintura se llamaba Checkmate, jaque mate. El grupo escuchó la explicación y siguió caminando hacia la siguiente obra, pero el campeón de ajedrez no se movió. Se quedó allí, quieto, mirando el cuadro. Pasaron unos minutos. El grupo seguía avanzando, pero él seguía delante de la pintura. El guía se dio cuenta de que faltaba alguien, volvió hacia atrás y le dijo: «Disculpe, el grupo ya ha continuado, ¿viene con nosotros?». Y el campeón respondió: «Un momento, tengo un problema con este cuadro». El guía le preguntó: «¿Un problema?». Y el campeón dijo: «Sí, usted ha dicho que el cuadro se llama jaque mate, ha dicho que el diablo ha ganado y que el hombre ha perdido». El guía respondió: «Exacto, ese es el significado de la obra». Entonces el campeón siguió mirando el tablero y dijo: «Entiendo lo que parece, veo al diablo riéndose, veo al hombre desesperado, veo la escena, pero yo llevo toda mi vida jugando al ajedrez y hay cosas que una persona normal quizás no ve». El guía lo miró sin entender y el campeón añadió: «Si este cuadro se llama jaque mate, entonces solo hay dos opciones, o cambian el cuadro o cambian el nombre». Y el guía le preguntó: «¿Por qué?». Y el campeón respondió: «Porque al mirar el tablero he visto algo». Hizo una pausa, volvió a mirar las piezas y dijo: «El rey todavía tiene un movimiento». Y es que el rey todavía tiene un movimiento y eso cambia toda la historia, porque desde fuera parecía terminado, parecía una derrota, parecía el final, parecía jaque mate, pero no lo era. El hombre no había perdido todavía, el diablo se estaba riendo demasiado pronto, todavía quedaba una jugada, todavía quedaba una posibilidad, todavía quedaba un movimiento para el rey. Hoy te traigo al canal esta historia de ajedrez, pero que no es solo de ajedrez, habla de la vida, habla de esos momentos en los que tú también miras una situación y piensas: ya está, ya no puedo más, esto no tiene solución, he perdido, se acabó. Pero muchas veces no estás viendo la partida completa, estás viendo la partida desde el agotamiento, desde el miedo, desde la ansiedad, desde la culpa, desde la herida, y cuando el cerebro está bajo estrés, no analiza igual, la atención se estrecha, la mente se vuelve más rígida, el problema parece más grande, las alternativas parecen desaparecer, y ahí es donde aparece la trampa. Confundimos lo que sentimos con lo que es. Sientes que todo está perdido, pero sentir que todo está perdido no significa que todo esté perdido. Sientes que no tienes salida, pero sentir que no tienes salida no significa que no exista una salida. Sientes que ya no puedes hacer nada, pero sentir que no puedes hacer nada no significa que no quede un movimiento más. Y ese es el punto. A veces el problema no es que no haya salida, a veces el problema es que estás mirando el tablero desde el lugar equivocado. La desesperación no siempre describe la realidad. El hombre del cuadro parecía derrotado y eso es exactamente lo que nos pasa muchas veces. Nos creemos derrotados porque nuestra postura emocional es de derrota. Bajamos la cabeza, nos cerramos, nos hundimos y desde ahí empezamos a construir una narrativa. La de no soy capaz, no voy a salir de esta, siempre me pasa lo mismo, ya es tarde, me equivoqué demasiado. Pero la desesperación es un estado emocional, no una sentencia. Puede ser intensa, puede doler muchísimo, puede sentirse real, pero no siempre es precisa. La ansiedad exagera las amenazas, la tristeza reduce el horizonte, la culpa te encierra en el pasado, el miedo te hace anticipar catástrofes y el cansancio te convence de que no tienes fuerza cuando quizás lo que necesites no es rendirte, sino recuperar claridad. Por eso, antes de decidir que todo ha terminado, tienes que hacer algo fundamental: volver a mirar el tablero, no a tu miedo, no a tu interpretación, no a esa risa del diablo, no la voz que te dice que has perdido, el tablero, la realidad, los hechos, las opciones, los recursos, las pequeñas acciones posibles, porque muchas veces la partida no se pierde por falta de posibilidades, se pierde porque dejamos de buscarlas. El enemigo más peligroso a veces es la conclusión prematura. El diablo del cuadro se ríe porque cree que ha ganado, pero lo más peligroso no es lo que él crea, lo más peligroso es que el hombre también lo ha creído. Esa es una de las grandes trampas psicológicas, aceptar como definitiva una conclusión que todavía no ha sido demostrada. Ese no valgo para esto, nunca voy a cambiar,
Ya no puedo reconstruir mi vida. Esta etapa me ha destruido. Todo el mundo avanza menos yo. La mente, cuando sufre, quiere cerrar la historia rápido, quiere ponerle un título, quiere decir, esto significa que soy un fracaso. Pero una situación difícil no siempre es una sentencia sobre tu identidad, a veces es solo una posición complicada en el tablero. Y una posición complicada no es lo mismo que un jaque mate. Este matiz es clave. No es lo mismo estar bloqueado que estar acabado, no es lo mismo estar cansado que estar vencido, no es lo mismo no saber qué hacer ahora que no tener ninguna posibilidad. Y no es lo mismo haber perdido piezas que haber perdido la partida. La mirada experta ve posibilidades donde otros solo ven derrota. De hecho, el campeón de ajedrez vio algo que los demás no veían. ¿Por qué? Porque tenía entrenamiento, tenía experiencia, tenía una mirada educada. Donde otros veían una escena emocional, él vio una estructura. Donde otros veían desesperación, él vio posición. Y donde otros veían el final, él vio ese último movimiento. Y esto es lo más importante para la vida, porque muchas veces necesitamos desarrollar una mirada más entrenada sobre nuestros propios problemas. No basta con sentir, hay que observar, no basta con reaccionar, hay que analizar las cosas. No basta con decir, esto es imposible, hay que preguntarse a veces, ¿qué movimiento no he visto todavía? ¿Qué opción estoy descartando demasiado pronto? ¿Qué pieza me queda? ¿Qué recurso no estoy utilizando? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque cuando una persona cambia la calidad de sus preguntas, cambia la calidad de sus respuestas. El último movimiento no siempre tiene que ser enorme. Aquí hay algo muy importante. Cuando hemos escuchado el rey tiene un movimiento más, imaginamos una jugada épica, un cambio radical, una decisión gigantesca, pero muchas veces el movimiento que cambia una partida no es algo espectacular. Puede ser una llamada, pedir ayuda, descansar, volver a estudiar, pedir perdón, poner un límite, dejar de perseguir a alguien, empezar quizá una terapia, entrenar otra vez. Puede ser levantarte mañana y hacer lo que toca, aunque no tengas ganas de hacerlo. La vida no siempre se desbloquea con grandes gestos, muchas veces se desbloquea con un movimiento pequeño, pero correcto. No necesitas resolver toda la vida en un solo día, necesitas encontrar ese siguiente movimiento. Solo uno, el siguiente movimiento honesto, posible, útil. Porque cuando estás roto, confundido o agotado, pedir, hacer una gran gesta, una gran hazaña puede hundirte todavía más. Pero pedirte una jugada, solo una jugada, si sea posible, una sola, hoy, ahora. Mira todo el tablero y empieza a cuestionar tu percepción, porque quizás no estés en jaque mate, quizás estés solo en jaque, y no es lo mismo. El jaque exige respuesta, el jaque mate elimina la respuesta, y muchas situaciones de la vida son jaques, no jaque mate. Una ruptura, un fracaso, un despido, una crisis, un error, una etapa de ansiedad, una pérdida, una decepción, una enfermedad, un momento donde todo parece ir en contra. Eso puede ser jaque, pero mientras puedas aprender, pedir ayuda, cambiar una conducta, tomar una decisión, reparar algo, moverte un centímetro o volver a intentarlo de otra manera, todavía no es jaque mate, todavía hay un movimiento. Así que si estás en un momento en el que sientes que has perdido, antes de rendirte mira otra vez, mira el tablero, no la risa del miedo, no la voz de la culpa, no la cara de la derrota, mira el tablero. Porque quizás todavía queda una jugada, quizás todavía queda una decisión, quizás todavía queda una conversación, quizás todavía queda una oportunidad, quizás todavía queda una versión de ti que no ha terminado de aparecer. Y no necesitas tener toda la partida resuelta, solo necesitas encontrar el siguiente movimiento. Porque mientras el rey siga en pie, mientras puedas pensar, mientras puedas aprender, mientras puedas pedir ayuda, mientras puedas levantarte una vez más, esto no ha terminado. El rey todavía tiene un movimiento más. Y tal vez ese movimiento empieza hoy. Nos vemos.